La comunicación en tiempos de crisis es la más difícil de todas, porque la gente va a estar pendiente de lo que dices y mirando con lupa cada palabra que pronuncias. Palabras que vas a tener que pronunciar te guste o no, porque si no sales al paso, la gente va a empezar a crear teorías de lo que está pasando, la situación en la que estamos, y lo que va a ocurrir es que se va a generar todavía más pánico. Por eso, un presidente del gobierno tiene que salir al paso y contestar a 4 preguntas que se hacen los españoles. Pero, viendo un poquito lo que fue el discurso y el turno de preguntas, ¿realmente Pedro Sánchez contestó a las 4 preguntas más importantes en una comparecencia como la que hizo el sábado pasado? Ahora lo vemos. Hola, soy Santiago Cosme, autor de Superpoderes Creativos y Advertising Superpowers. La comparecencia de Pedro Sánchez tuvo 2 fases, la del discurso y la del turno de preguntas. Es de suponer entonces que, al no haber interrupciones, él pudo preparar exactamente cada palabra que iba a pronunciar en ese discurso. Por lo tanto, es de extrañar que cuando ves los comentarios en las redes sociales, la mayoría de la gente parece comentar que ver el discurso de Pedro Sánchez o no equivalía a lo mismo, es decir, una pérdida de tiempo. Pero ¿por qué pasó eso exactamente? Porque la realidad es que Pedro Sánchez empezó su discurso con buen pie. Lo que hizo fue iniciar su discurso con una técnica de oratoria que se llama anáfora, que así dota el discurso de un poquito más de energía. La anáfora es una figura retórica que consiste en utilizar las mismas palabras al principio de cada frase. Prácticamente todos los grandes discursos o los discursos memorables han utilizado anáforas. Un ejemplo de ello es quizás el discurso más famoso de la historia, el de Martin Luther King, que repitió al principio de cada frase, I have a dream. I still have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. En el caso de Pedro Sánchez, inició su discurso con las palabras en estos 7 días. Estos 7 días hemos visto como todos los países del mundo, estos 7 días han cambiado también nuestra forma de considerar los bienes públicos. Estos 7 días han cambiado nuestra forma de ver. Estos 7 días, como saben, hace 7 días el ritmo de... Pero claro, estos pequeños trucos de oratoria de poco sirven si el contenido de tu discurso no le llega a la gente. Porque hay 4 puntos que debes cubrir o preguntas a las que tienes que responder, ya sea una crisis económica, un virus o una guerra. Y aquí los vemos. En un caso como este, lo lógico es que cuando empiezas tu discurso pronuncies un diagnóstico sobre la situación y que le digas al público cosas que no sabe. De lo contrario, parecerá que estás reteniendo información o que sabes lo mismo que la primera persona a la que puedes preguntar en la calle. El problema es que Pedro Sánchez no desveló realmente nada nuevo y su discurso se convirtió en simplemente escuchar lo mismo una y otra vez con cosas parecidas a esto. Porque si lo sabemos y extendemos los test, aquellos que den positivo podrán aislarse y, en consecuencia, no serán un eslabón más de la cadena de propagación del virus. Así que cuando el discurso terminó después de media hora, todo el mundo estaba pendiente del turno de preguntas para ver si finalmente descubríamos algo nuevo. Pero claro, nada más empezar quedó bastante claro que las preguntas estaban escogidas de antemano, porque prácticamente cada vez que contestaba a una pregunta lo hacía diciendo primero, yo creo que ya he respondido a esta pregunta. Creo que he respondido a esa pregunta antes. Yo creo que he respondido antes a esa pregunta. Incluso cuando la pregunta se volvió un poquito peliaguda, como esta que vemos en pantalla, Pedro Sánchez empezó su frase diciendo, recordemos lo que ya he dicho. Curiosamente, tuvo que mirarlo en el papel porque ni él se acordaba. Se han distribuido, para que recordemos las cifras, por parte del Ministerio de Sanidad durante... Pero si bien hacer un diagnóstico no es fácil, el siguiente punto es todavía más duro. La segunda pregunta que tenemos que contestar cuando estamos en un momento de crisis es algo que tiene que ver con la proyección, es decir, ¿cuál va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a pasar? Porque hay una ola de negatividad que se refuerza en las redes sociales. El problema es que el miedo es lo que consigue más clics y estamos en la economía de los clics precisamente, con lo cual se crea una especie de círculo vicioso en el que yo voy a leer algo porque me da miedo y cuanto más leo, más se comparte y cuanto más se comparte, más los medios se dan cuenta de que lo que da miedo es lo que hace cliquear. Por lo tanto, crean contenido que da más miedo todavía y yo cliqueo aún más. Uno de los objetivos principales de la comunicación en crisis tiene
precisamente que ver con romper ese círculo vicioso, porque las sensaciones de pánico tienen consecuencias a veces más graves que el problema en sí. El problema al que se enfrenta un orador cuando tiene que hacer un discurso es que no puede pecar de optimista, porque si luego el tiempo demuestra que se ha equivocado, quedará muy mal. Al mismo tiempo, tiene que apaciguar el ánimo. Así que dentro de esta situación, él tiene que hacer un esfuerzo de transmitir un mensaje claro, sin ambigüedades, y que de alguna manera transmitan serenidad. Y aquí, obviamente, en este discurso, la pregunta clave, la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar esto? Una pregunta imposible de contestar. La gente obviamente lo sabe, pero aún así quiere una respuesta. No pretende que seamos ni Nostradamus ni que sepamos leer el futuro, pero sí quiere ver la postura del presidente para ver en ese momento las agallas que tiene. Lo que espera el público es sentir que eres la persona que va a tomar las decisiones correctas independientemente de la gravedad del escenario en el que nos encontremos. Pero para eso tienes que marcar el escenario. Y el escenario que dibujó Pedro Sánchez es que la situación en la que nos encontramos ahora es una situación en la que lo único que necesitamos es ganar tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien parecía lógico decir eso, empezó a contradecirse una y otra vez. Porque si bien dijo al principio cosas como estas... Para un objetivo muy simple, complicado, pero que tenemos que lograr, que es conseguir tiempo. Necesitamos ganar tiempo. También parecía indicarte que todavía quedaba la parte más dura. Desgraciadamente, lo peor está por llegar. Pero si bien la parte más dura estaba todavía por venir, todo ese tiempo dependía de los contagios. Si evitamos contagios, ganamos tiempo para reactivar cuanto antes nuestra economía. Pero, en sus propias palabras, aunque lo más duro estaba todavía por llegar, también era el primero en decirte que esto acabaría muy pronto. Ya haremos tras la victoria al virus, que insisto, llegará y pronto. Y también te dejo claro que en algún momento esto pasará. Cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Al oír todas estas diferentes versiones, lo que no queda claro es: ¿va a durar mucho, va a durar poco o va a durar para siempre? Por supuesto, esta pregunta fatídica iba a llegar seguro en el turno de preguntas, y por eso esperábamos todos una respuesta contundente. Pero como ocurre muchas veces en estos casos, lo que hizo Pedro Sánchez es utilizar lo que se llama la langue de bois, la lengua de madera, donde básicamente yo digo un montón de cosas sin decir nada. Es decir, nos dejó sin respuesta. Finalmente, ¿cuánto tardará España con sus medidas? Miren, nosotros vamos a tratar que sea cuanto antes. Y como he dicho antes, es muy importante no solamente el compromiso del Gobierno de España, de todas y cada una de las comunidades autónomas e instituciones, es también muy importante el compromiso de todos los españoles. Y claro, la realidad es que no le puedes pedir tampoco, como decía antes, que prediga el futuro, pero es tan evidente que esta pregunta iba a salir que parece mentira que no pudiera encontrar una respuesta más contundente. Lo que posiblemente hubiera sido mejor es aclarar: en caso de este escenario haremos esto, en caso de otro escenario haremos lo otro. De este modo tenemos mucha más información de lo que puede ocurrir en el futuro. En definitiva, no aclaró demasiadas cosas y dejó todo como con puntos suspensivos. En estos momentos es cuando realmente él tiene que demostrar su carácter, su tesón y sus competencias para dirigir un país en momentos como este. Por eso, otra pregunta importante que esperaba la gente era saber las medidas que vas a tomar. En este punto es claramente el momento cuando tú puedes demostrar madera de líder. El momento en el que tú vas a decirle a la gente las medidas exactamente que pretendes tomar. Desgraciadamente, pese a decir que en España tenemos una cultura especial y única, él, cuando te comentaba las medidas que iba a tomar, simplemente se refería una y otra vez a que solamente seguían las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus. Esta estrategia marcada por la Organización Mundial de la Salud ha sido desplegada en España de acuerdo con el dictado de los expertos. Viene, como he dicho antes, siguiendo la estrategia que avala la Organización Mundial de la Salud y sobre... Esto es demasiado de manual y te quedas un poco como diciendo, bueno, pero nosotros, si tú mismo reconoces que somos un país con una cultura específica, igual que puede ser Portugal o Italia o Francia, ¿qué medidas adoptamos nosotros que sean nuestras exactamente? Si bien no fue muy claro
para decirte medidas que él iba a tomar específicamente para nosotros, sí se acordó de decir que la fibra óptica en España iba fenomenal. Nuestras redes han dado una respuesta más que satisfactoria. Tengan en cuenta que España dispone de más kilómetros de fibra óptica que la suma del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Italia juntos. Por esto fue bastante criticado en las redes sociales y en realidad es normal porque tú no quieres un discurso ambiguo y menos todavía recibir datos sin importancia como si la fibra óptica en España es buena o no. Por lo menos personalmente, si me permitís, para mí que la fibra óptica sea mejor o peor en estos momentos no es una de las cosas más importantes para mí. ¿Cómo fue entonces su respuesta cuando llegó esta misma pregunta en el turno de preguntas del final? Pues más o menos lo mismo que venía haciendo. La pregunta fue ¿por qué España e Italia sufren más que otros países? Otros países también que junto con Italia y España desgraciadamente estamos sufriendo con mayor contundencia ahora mismo el embate del coronavirus, que lógicamente y por desgracia llegará a otros muchos países como estamos viendo en otras muchas latitudes. Obviamente no puedes esperar que Pedro Sánchez lo sepa todo, y menos una pregunta como esa en el momento en el que estamos viviendo. Lo curioso fue que de alguna manera, al terminar su frase, lo que vino a decir es: nosotros ahora mismo tenemos un montón de casos de coronavirus, pero ya veréis otros países cómo les va a llegar también. Básicamente es un poquito como cuando suspendes un examen, tu madre te pregunta por qué ha suspendido y tú le dices: mi mejor colega también ha suspendido. No sirve. Para mí esta frase resume un poquito la seguridad que demostró Pedro Sánchez sobre las medidas que estaban tomando. Y es que él mismo no te sabe aclarar si son medidas muy duras, blandas o intermedias. Aquí te dice que son duras. España, créanme, ha tomado las medidas de confinamiento más duras de Europa y del mundo. Pero luego se le traba la lengua y dice lo siguiente. De las mayores del mundo, sin duda alguna de Europa. La última pregunta que debéis contestar en comunicación de crisis tiene que ver con la dimensión humana de la misma. Es decir, como gobierno, ¿tenéis realmente una clara imagen de lo que está viviendo la gente, de las preocupaciones de la gente, de cómo viven en su día a día todo este tema? ¿O simplemente le transmitimos mensajes vacíos y frases que realmente has oído un montón de veces en cualquier otro momento? 47 millones de españoles y españolas confían en nosotros para vencerlo. Y aquí cualquier político que son muy proclives a hablar de una forma monótona, guardando una compostura siempre muy similar, lo que debería aprovechar es que en un momento tan único como el que estamos viviendo, un momento en el que se habla tantísimo de solidaridad, de fraternidad y demás, es el momento de demostrar un poquito la condición humana de ese orador. Es decir, en el caso de Pedro Sánchez, él mismo está viviendo esto de muy cerca. Por lo visto, su mujer dio positivo al test de coronavirus. Lo que hubiera dado una pincelada bonita al discurso es que él mismo pronunciara cómo lo está viviendo en su día a día. ¿Qué es lo que hace? Lleva máscara, se lava las manos. ¿Cómo está su mujer? Cualquiera de estas pequeñas cosas hubiera añadido un toque que hubiera de alguna manera conectado muchísimo más con la gente. Lo hubiéramos visto menos como una imagen en la pantalla y mucho más como ese hermano del que habla él en su discurso fraternal y solidario. En definitiva, todos los errores de comunicación en tiempos de crisis tienen un denominador común y es que siempre se intenta, en cierto modo, meter el polvo debajo de la alfombra. Y claro que queremos reducir el sentimiento de crisis. Por supuesto que es la intención muy positiva que tenía el discurso de Pedro Sánchez. Pero para eso tenemos que encontrar la forma de que nuestro discurso demuestre que nos hemos dado cuenta de la dimensión del problema y que lo estamos viviendo como un ciudadano más. Si queremos que tengan confianza en nuestras medidas, tenemos que darles a entender que nos preocupamos por sus problemas de forma sincera. Por lo tanto, hay 4 cosas que queremos saber. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué pensáis hacer? ¿Tenéis conciencia de lo que está pasando la gente? Y al mismo tiempo, y por eso es tan difícil la comunicación de crisis, es que como orador debes demostrar 4 cualidades: transparencia, serenidad, competencia y bondad. Cuando lo ves englobado así te das cuenta que la comunicación de crisis tiene mucho que ver con la gestión de imagen. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribíos a mi canal si queréis ver más vídeos como este. Y si lo hacéis, prometo hacer más vídeos hablando de técnicas de oratoria, trucos utilizados en los discursos para que sean memorables y otras cosas que tengan que ver con comunicación. Hasta pronto.